36 gentes conectadas, entonces vamos a dar inicio a este tercer seminario del ciclo de seminarios realizado por el Laboratorio de Futuros en Bioenergía del CINVESTAB Guadalajara, que lleva por nombre Biorefinerías y Bioenergía para el Futuro de México. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a la ponente, la doctora Idania Valdés, del Instituto de Ingeniería del UNAM, y ella nos estará dando la ponencia que lleva por nombre El papel de las comunidades microbianas en el desarrollo de biorefinerías sostenibles. Le paso la palabra, yo soy Mintzirani Kiwa, el doctor. Buenos días a todos, soy Arturo Sánchez, también participo en la organización de este seminario y coordino el Laboratorio de Futuros en Bioenergía aquí en Guadalajara. Pues muchas gracias, Idania, por aceptar estar en este seminario. Sí, te voy a presentar rápidamente para luego dar paso a tu presentación. Yo creo que muchos de ustedes conocen a Idania. Ella es ingeniera ambiental egresada de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, ¿sí? Del IPN. Hizo su doctorado en Biotecnología Ambiental en el CINVESTAB y actualmente trabaja en la Unidad Académica Juriquilla del Instituto de Ingeniería del UNAM como investigadora titular B de tiempo completo. Idania tiene muchos intereses entre sus líneas de investigación. Estas están relacionadas principalmente con la revalorización de residuos agrícolas y agroindustriales para la obtención de bioenergía, usando biorefinerías celulósicas. En este tema también ella incluye cuestiones de análisis de sostenibilidad de estos sistemas de producción de bioenergía. Aparte de esto, Idania también trabaja en el desarrollo de estrategias innovadoras de producción de bioenergía, la que ha amasado una cantidad de trabajo muy interesante, muy interesante. Y de igual manera en la parte de la bioprospección microbiana, que ha hecho también trabajos muy relevantes, y el estudio ecológico de las comunidades microbianas presentes en los sistemas de bioenergía, principalmente en los bioreactores anaeróbicos. Sí, yo creo que de algo nos va a platicar estas últimas cosas que ha estado haciendo también desde el punto de vista de conversión, de bioconversión de algunos componentes por ahí. Idania es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Cuenta con más de 60 publicaciones en el JCR y más de 2000 citas. Algunos de sus trabajos que tienen que ver con la bioprospección y con el análisis de los residuos agrícolas en México son muy conocidos por todos nosotros. También ha dirigido una gran cantidad de estudiantes, más de 30 tesis de licenciatura y de posgrado, ¿sí? Lo que le ha hecho que pues, su grupo se consolide como uno de los más productivos a nivel nacional. Pues bien, Idania, te dejo la palabra. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Y adelante con tu presentación. Solo les voy a pedir que por favor todos cierren sus micrófonos, ¿no? Para que pueda hablar el ponente, y las preguntas las pueden hacer al final y levantando su mano o poniéndolas en el chat, que ya las estaremos leyendo. Entonces, doctor Idania, por favor. Muchas gracias. Pues Arturo Mintzirani, muchas gracias por la invitación a esta serie de seminarios. Creo que platicábamos, es una excelente oportunidad para seguir en contacto y ponernos al día en lo que estamos trabajando, porque en realidad creo que mucho de lo que ustedes van a ver ahorita que les voy a platicar son trabajos complementarios. De hecho, mucho lo he desarrollado con Arturo, mucho lo he desarrollado con Carlos Molina, que lo vi también por ahí conectado. Entonces, es trabajo interdisciplinario que es como nos exige ahorita trabajar. O sea, ya solo no podemos hacer propuestas innovadoras, tenemos que trabajar en conjunto. Bueno, entonces voy a hacer la proyección de lo que preparé para el día de hoy. Listo. Bueno, pues entonces,
Les voy a hablar de un tema que es lo que estoy desarrollando actualmente, digamos, es trabajo que de hecho mucho todavía está en el horno, cocinándose, todavía lo estamos trabajando, todavía lo estamos procesando, pero me pareció que es relevante platicarles de los últimos avances que hemos estado teniendo, ¿no? Más que el trabajo publicado, que sé bien que mal ustedes lo pueden consultar. La ponencia la titulé El papel de las comunidades microbianas en el desarrollo de biorefinerías sostenibles, lo cual implica que hay trabajo detrás en confirmar que las biorefinerías que estamos proponiendo, pues efectivamente son sostenibles, ¿no? Para empezar, bueno, este es el contenido de la plática. Muy importante que me pareció hablar en esta conferencia, cuál es mi formación y por qué me interesa en comunidades microbianas. Cuando yo trabajo con otros colegas que están en el área de bioenergía, bioetanol principalmente, y hablo de comunidades microbianas, se me quedan viendo como que no, si estos sistemas son con cultivos puros, con levaduras, con bacterias que se dedican exclusivamente a producir el etanol. Quiero hablar un poco del know-how que traigo de la formación y por qué esta propuesta de trabajar con comunidades microbianas, para que me entiendan por qué este interés, ¿no? Ya que les hablé yo de esto, bueno, traigo a platicarles 3 casos de estudio, uno dirigido hacia producción de hidrógeno, que es con lo que desde mi formación he trabajado, producción de butanol y últimamente lo que hemos estado desarrollando en cuestión de utilización de CO2 para producción de biocombustibles y otros productos, ¿no? Bueno, yo vengo de la unidad, bueno, yo estoy en la unidad académica Juriquilla, es una unidad externa del Instituto de Ingeniería, somos un grupo, pues ya yo diría consolidado, la unidad ya tiene casi 20 años aquí en Querétaro, alrededor de 10 investigadores y como 35 estudiantes de posgrado y de licenciatura que se empiezan a incorporar de nuevo después de esta pandemia. Mi formación, como mencionaba Arturo, pues yo soy ingeniero ambiental. Y una de las grandes áreas de un ingeniero ambiental es el tratamiento de aguas residuales. Todo ingeniero ambiental que conozcas te va a saber decir qué es el tratamiento de aguas, cómo es el diseño de una planta. Y aquí quise poner una definición muy sencilla de qué se trata este tratamiento de aguas residuales. Es una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar contaminantes presentes en el agua. Algo que es interesante a traer a colación es que este desarrollo de tratamiento de aguas residuales, que obviamente desde el siglo pasado, fue desarrollado por ingenieros civiles, no por biólogos, mucho menos biotecnólogos, no existían, ni mucho menos ingenieros ambientales, ingenieros civiles. Y esta parte del proceso biológico, que es el corazón de una planta de tratamiento, en realidad por mucho tiempo se hablaba de la caja negra. Sabíamos que entraban contaminantes y que el agua salía limpia. Y de cierta manera, pues con el aprendizaje y con la experiencia que se fue acumulando por años, décadas tal vez, pues estos sistemas han llegado a ser bastante eficientes. Una remoción de materia orgánica en una planta de tratamiento, pues ya podemos decir que en cuestión de materia orgánica son eficientes, 90% de remoción de materia orgánica. Aquí lo interesante es cómo, sin conocer a detalle qué microorganismos estaban involucrados en el proceso, se llegó a controlar a cierto punto todas esas variables que están involucradas para que los procesos fueran eficientes. Aquí la fotografía, de hecho, que les estoy mostrando en la filmina, pues es la planta de Atotonilco, aquí en México, y por mencionar es de las plantas más grandes de tratamiento de aguas residuales a nivel mundial. Esta planta, bueno, consiste de diferentes etapas, que ahorita no voy a mencionar, y esta parte que estoy señalando, bueno, que está aquí en amarillo, estos digestores que se le ven en la parte media, pues son digestores anaerobios que estarían tratando los lodos que se generan en estas plantas para producción de biogás. Entonces, esta planta de tratamiento, podemos decir a ciencia cierta que es de última generación. Y bueno, ¿qué puedo decirle? ¿Por qué estoy mencionando esto? Los microorganismos que actúan para el tratamiento de aguas residuales son ampliamente diversos. Aquí les estoy mostrando una representación circular de lo que sería la diversidad de comunidades en estos sistemas. Podemos catalogarlo dependiendo del filo en la cual pertenecen estas familias. Y algo interesante es que estas comunidades de microorganismos cambian dependiendo de la estación del año, cambian dependiendo de en qué sitio se encuentre la planta de tratamiento,
Pero a pesar de esos cambios, la remoción o la efectividad de la planta para remover la materia orgánica se conserva. Y eso gracias a que se conocen ahora perfectamente cuáles son esos parámetros de operación que debe de tener una planta, dependiendo de la cantidad de carga de nutrientes que tengamos para que haya una efectividad en ella. Otra manera de visualizar esta diversidad de microorganismos es la que les muestro en esta filmina. Aquí cada uno de estos círculos estaría representando la comunidad, cada uno de estos círculos sería una comunidad microbiana, por ejemplo, estos que están en la parte de arriba sería la comunidad microbiana que viene con el agua cruda. O sea, todos estos microorganismos que vienen en el agua residual antes del tratamiento. La segunda hilera sería la comunidad microbiana que se está generando, que se está promoviendo su crecimiento durante el tratamiento de aguas residuales. Lo que podemos ver es que es diferente. Esos colores nos estarían denotando diferente tipo de microorganismo. Entonces, a simple vista podemos ver que hay cambios. Y las dos primeras hileras están representando la comunidad microbiana en una planta con un cierto tipo de reactor, y las dos últimas hileras serían la comunidad que se encuentra en otro tipo de reactor. Entonces, vean cómo aquí tenemos pues una composición microbiana diferente, y lo importante es que no importando estas diferencias, el reactor funciona bien, hace la función que es remover la materia orgánica de manera eficiente. Ahora, cuando yo entro al área de bioenergía, primero empiezo a trabajar con producción de hidrógeno, y los sistemas que empezamos trabajando pues son justamente digestores anaerobios en donde entra materia orgánica y se genera metano y CO2. Y lo que hacíamos era cortar este metabolismo a un punto intermedio, que es donde se estaba generando el hidrógeno. Ya mi interés fue en utilizar residuos agroindustriales, en particular residuos agrícolas, para producir hidrógeno. Bueno, en esto se ha trabajado ya los últimos 10, casi 15 años. Y aquí, pues yo les quiero decir que el trabajo que se ha hecho, esto es un trabajo publicado por Arturo en 2020 con un estudiante de doctorado. La gran conclusión ahorita que les puedo dar de esto es que estas biorefinerías o estas plantas para producir hidrógeno a partir de residuos agroindustriales son más sustentables si las comparamos con rutas convencionales y tomamos en cuenta no solamente la parte económica, sino la parte ambiental referente al agua sucia que se está generando, a las emisiones de CO2 que se están generando, a la energía que se consume. Entonces, en esta gráfica lo que se está representando es el análisis de cuatro biorefinerías que producen hidrógeno, con diferente pretratamiento, 2 de ellas pretratamiento hidrotérmico, 2 de ellas con pretratamiento ácido, y se evalúan varios escenarios dependiendo si el biogás que se genera en la planta, que es un coproducto, se vende o se quema para uso en la propia planta. Y se compara con la producción de hidrógeno por gasificación de carbón y reformado natural. Si ven en el dominio ambiental, que está agrupando varios indicadores, vemos que todas estas plantas tienen mejores valores, todos estos valores positivos nos están indicando un desempeño favorable hacia la sostenibilidad, mientras que pues estas rutas convencionales son valores negativos. Ya en el dominio económico vemos que en realidad todas tienen pesos negativos, o sea, todas tienen mucho todavía por mejorar en la cuestión económica, sobre todo las plantas que son alimentadas con residuos agroindustriales, pero ya cuando lo vemos en global, pues una de las plantas biológicas que está produciendo hidrógeno a partir de esta vía biológica, pues nos da una vía de que por ahí pudiera ir hacia lo sostenible, ¿no? Pero entonces esto se los estoy dando como contexto en el sentido que quiero decirles, la producción de hidrógeno con residuos agroindustriales sí puede llegar a ser más sostenible que las rutas convencionales que tenemos. Y esto entonces nos estaría ayudando pues ir hacia estas rutas que ahorita se están buscando de menor impacto ambiental. Sin embargo, pues digamos, este fue un estudio in silico desde la computadora con modelos matemáticos, pero ya en la realidad, por el otro lado, la gente que se dedica al proceso, que está trabajando con los reactores, propiamente utilizando diferentes residuos agroindustriales para poder producir hidrógeno, pues nos estamos encontrando que la mayoría de estos sistemas experimentan inestabilidad.
Este es un trabajo que también se publicó hace un par de años, pueden ver la lista de autores, son todos ellos gente que trabajamos con reactores biológicos, con diferentes sustratos, y todos hemos encontrado que en cierto punto los reactores pierden estabilidad, dejan de producir hidrógeno o esa producción de hidrógeno no es constante como nosotros desearíamos, lo cual es un atributo muy importante si queremos realmente llevar esto a escala industrial. No podemos llegar con el productor y decirle, bueno, el reactor funciona 6 meses, pero después deja de funcionar y no sé por qué. Bueno, en este mismo trabajo, pues exploran algunas causas. Antes de eso quiero hablarles, pues, cómo es este proceso de producción de hidrógeno. Ustedes van a tener su materia prima, o en este caso le llamaríamos sustrato, porque es el alimento que las bacterias van a tener. Y en este sustrato, pues aquí tenemos una batería muy importante o muy amplia de productos, de materiales que pudiéramos estar usando. Gilano, celulosa, almidón, disacáridos, monosacáridos. De hecho, se ha visto que también residuos agroindustriales como suero de lactosuero que contienen ácidos orgánicos también pueden servir de sustrato. Y aquí esto es un punto a favor porque el sustrato no tengo yo que traerlo de algún lugar muy lejano. Yo en mi región veo que con qué tengo disponibilidad, cuáles son los residuos que tengo en mayor disponibilidad y es lo que yo puedo utilizar, ¿no? Entran estos residuos o este sustrato a mi proceso, a lo que sería mi reactor, y aquí pues es donde empieza la variabilidad, porque yo puedo tener diferentes configuraciones de reactor dependiendo de las características de mi sustrato, y entonces dependiendo de mi sustrato y dependiendo de la configuración del reactor, pues yo voy a tener diferentes condiciones de operación con el fin de llegar a esa productividad tan deseada. Por ahí la Agencia Internacional de Energía pone de meta que estos sistemas biológicos deberían de estar alrededor de una productividad de 10 litros de hidrógeno por litro de reactor por día, para que esto en realidad pudiera explotarse de manera comercial. Entonces, digamos, hay una meta muy clara hacia dónde se quiere llevar estos reactores. Y bueno, todos nos encontramos, entonces, pues, ¿qué le debo yo de mover a mi reactor para yo poder llegar a esa productividad, pero después que esa productividad sea estable en el tiempo? Y bueno, los productos que yo voy a recuperar, pues evidentemente el principal o el que tenemos interés es el hidrógeno, pero en el camino nos hemos dado cuenta que hay otros productos que se pueden estar generando, como ácidos grasos de cadena corta o de cadena media, que algunos de ellos tienen valores, precios de venta muy altos, mucho mayores que el propio hidrógeno, o inclusive alcoholes como etanol y butanol, ¿no? Dependiendo, obviamente, creemos que solamente de las condiciones de operación, pero justamente es de lo que les voy a hablar ahorita. Esta es una diapositiva en donde se exploran las posibles causas por las cuales estos reactores productores de hidrógeno pudieran estar experimentando inestabilidad. Y bueno, algunos mencionan que pues, son cambios en la composición de los microorganismos, lo que está detonando un cambio en los productos. En vez de estar generando hidrógeno, empezamos a generar acetato o etanol, que no son productos que al inicio estábamos esperando. Otros dicen, bueno, es que hay presencia de microorganismos que compiten por el sustrato. Hay otros que dicen, bueno, yo considero que ha de ser una parte por la inhibición que estos productos que se están acumulando en el reactor pueden estar ejerciendo sobre la propia comunidad. Pero si se fijan, todos estos están muy relacionados con los microorganismos que están presentes en el reactor. Entonces, yo creo que alrededor de unos años a la fecha se empezó a estudiar ya de manera consistente y casi de la mano, estudiar estos reactores, la operación de estos reactores, cuáles son las condiciones de operación que nos llevan a esas productividades deseadas, pero siempre de la mano con estudios microbianos para ver quiénes son las bacterias que estaban presentes en estos sistemas. Este es un trabajo que se realizó junto con colegas del Instituto de Ecología de aquí de la UNAM y que propone un marco de trabajo para poder integrar la información de operación de reactores con la información de las comunidades microbianas y que nos lleven a las respuestas de por qué los reactores están colapsando y si la composición microbiana es la culpable de este colapso y cómo
Ahorita creemos que sí, pero no sabemos por qué. Entonces, bueno, hay 3 niveles en los cuales nosotros pudiéramos estudiar esta diversidad microbiana. El nivel más básico, que aquí en esta diapositiva será la parte superior, pues lo que nosotros estábamos haciendo, bueno, pues ver el desempeño de nuestro reactor y hacer simplemente un inventario de las especies que estaban ahí. Tengan en cuenta que somos ingenieros los que estamos aquí, no somos biólogos. Entonces, al inicio, pues para nosotros era suficiente saber qué especies estaban ahí, porque de hecho no teníamos certeza de quiénes estaban ahí. Y entonces hay muchos trabajos, muchos míos de hecho, donde se hace este inventario. Tengo un reactor con estas condiciones, esta productividad, y los microorganismos que están presentes son estos. Pero nos empezamos a dar cuenta bastante rápido que eso no nos estaba dando las respuestas que estábamos buscando. Entonces, el siguiente nivel de análisis, pues es empezar a hacer análisis de correlación entre la presencia y abundancia de estas especies con el desempeño del reactor. Ok, ahora lo que quiero saber es, en mi punto de mayor productividad, pues cuáles son las especies que están ahí, y entonces inferir que estas especies pues son las que me están dando esos valores de productividad tan deseados. Y en este punto, pues hay diferentes tipos de análisis que yo puedo hacer. Análisis multivariado es el más socorrido. Pero todavía hay un nivel de análisis más a profundidad. Y es en donde ahorita yo creo que la mayoría de la gente que nos encontramos trabajando con producción de hidrógeno estamos moviéndonos. Y esto es, bueno, ya con los datos que estamos obteniendo y con un diseño adecuado para estudiar la composición microbiana, poder hacer redes de las interacciones que está habiendo en estas comunidades y eventualmente llegar a hacer un modelado metabólico de lo que estamos teniendo ahí. Ahorita les voy a dar más detalle de qué información nos puede dar esto. Como parte de la investigación que se hizo en el clúster de biocombustibles gaseosos, aquí les pongo un esquema de todas las líneas de trabajo que se tuvieron en este proyecto. El principal producto que interesaba en este gran proyecto era producción de metano y producción de hidrógeno. Entonces, bueno, aquí teníamos una de las líneas de trabajo, la 2, pues era producción de metano, la línea de trabajo 3 era producción de hidrógeno, y como sustratos, pues utilizaron una gran batería de residuos, tanto residuos lignocelulósicos como residuos orgánicos, residuos líquidos como vinazas tequileras. De hecho, aquí les muestro una lista de estos residuos: vinazas tequileras, residuos lignocelulósicos, aguas residuales de la industria del vino, suero de leche. Obviamente una gran parte de la investigación estuvo dedicada a ver qué configuraciones de reactor y cuáles condiciones de operación eran las que me mejoraban las productividades. Pero otro trabajo alterno que siempre fue transversal a todas estas, a todos estos trabajos fue el estudio de la comunidad microbiana. Y bueno, es ahorita un trabajo que se está desarrollando en conjunto con toda esta gente que participó en el clúster. Aquí les estoy mostrando un gráfico que nos permite visualizar qué tan parecidas o qué tan diferentes son dos comunidades microbianas. Llamémosle comunidad microbiana del reactor 1, alimentado con vinaza, por ejemplo, reactor 2, alimentado con residuos lignocelulósicos. Ojo, todos produciendo hidrógeno. Entonces, en este gráfico yo puedo ver si hay dos puntos muy cercanos entre ellos. Quiere decir que el tipo de microorganismo y la abundancia de esos microorganismos era muy similar entre esos dos reactores. Entonces podemos ver aquí todos estos puntos que de hecho están en verde, serían la composición microbiana de diferentes reactores operados en un gran rango de operaciones y de hecho diferentes tipos de reactor, pero que todos ellos tenían en común haber sido alimentados con vinazas tequileras. Los morados, por ejemplo, fueron reactores alimentados con aguas residuales de la industria del vino. Los que están en verde, en azul cian, perdón, fueron reactores alimentados con bagazo de agave hidrolizado enzimáticamente. Y este gran bloque o polígono negro, pues fueron reactores que producían hidrógeno directamente de residuos lignocelulósicos. ¿Qué fue lo que encontramos? Que el tipo de sustrato estaba definiendo la composición microbiana. Y esta diferencia, pues estamos viendo que es estadísticamente significativa. Quiere decir, algo que medio sospechábamos, pero no teníamos la cantidad de resultados suficientes y de la calidad necesaria
para poder confirmarlo. La comunidad microbiana, una de las grandes variables que va a definir su composición va a ser el sustrato que estemos utilizando. Y es que si ustedes ven, no son sustratos refinados, o sea, no estamos hablando de glucosa, estamos hablando de residuos que además del propio azúcar trae otra gran gama de compuestos que evidentemente están teniendo un efecto en los microorganismos que están presentes. Bueno, entonces a continuación, pues lo que estamos ahora trabajando es ver cómo están interactuando los microorganismos que están en esas comunidades. Si yo puedo ver que la comunidad de vinazas tequileras es única y diferente a las demás, entonces quiere decir que yo puedo estudiarla como un ente individual y separado de los demás. Entonces, lo que hacemos ahorita, estamos construyendo estas redes ecológicas, también denominadas redes de coocurrencia. ¿Qué son? En todas las muestras que yo estoy analizando, se hace un análisis para ver qué especies siempre están presentes con otro par de especies. Vamos a decir, sabemos que Clostridium es una bacteria que produce hidrógeno, sí. Pero entonces yo hago un análisis de mis muestras, esta bacteria de Clostridium siempre está presente con, quiere decir que coexiste con esa otra especie, y si están coexistiendo es porque o no están teniendo un efecto entre ellas, o de hecho se están ayudando entre ellas. Y más importante, cuando está Clostridium, hay una ausencia de otras especies, y eso es una correlación, hay una correlación ahí que sea significativa en esa ausencia, lo podríamos llamar como una coexclusión. A lo mejor Clostridium, que es mi especie estrella, está excluyendo la presencia de otras bacterias, y también me interesa saber de quiénes. Entonces, con eso se construyen estas redes. Aquí es una representación muy sencilla, ahorita les voy a mostrar un poquito con mayor información. ¿Y qué quiere decir? Cada uno de estos puntos o nodos estaría representando un género que está presente en mi comunidad. Cada una de estas líneas que está uniendo estos nodos, pues es una interacción. En este caso yo estoy denotando en gris esas interacciones positivas, y en rojo, que pueden ver ustedes aquí, una interacción negativa. Entonces aquí lo interesante es que vean, yo tengo las redes para 4 comunidades diferentes de comunidades productoras de hidrógeno que están siendo alimentadas con diferentes residuos. ¿Qué podemos ver? De esta yo puedo decirles que la comunidad que produce más hidrógeno, de hecho fue la alimentada con bagazo de agave, que se hidrolizó enzimáticamente. O sea, ya el azúcar estaba listo para comerse. Es la que mayor productividad me dio. Pero si ustedes observan, bueno, aquí podemos ver que tienen más interacciones negativas, por ejemplo, que esta otra, que la comunidad 2. Entonces, esto es ahorita lo que nos encontramos analizando. Para esto, quise ponerlos esta filmina, en donde es un trabajo publicado que justamente habla de interacciones microbianas. Cuando hablamos de microorganismos que están en un reactor produciendo hidrógeno, creemos que son entes que no cambian, que están ahí, producen lo que queremos y que ese metabolismo no va a cambiar en el tiempo. Pero no, cuando estas bacterias se encuentran con otras bacterias, va a haber interacciones entre ellas, y el tipo de interacciones que puede haber son todas estas que yo les muestro aquí. Algunas muy fuertes pueden ser interacciones de competencia, y la más conocida es cuando compiten por un mismo sustrato. Entonces yo puedo tener 2 bacterias, una que produce hidrógeno y otra que no, y que las 2 utilicen el mismo sustrato. Si las 2 están en condiciones similares en cuanto a pH, temperatura y otras condiciones, las 2 van a competir por el sustrato. Y a lo mejor yo tengo mi reactor en una condición que por el momento está promoviendo el crecimiento de la que produce hidrógeno. Pero ¿qué pasa cuando el reactor sufre algún disturbio? Se nos fue la luz, se baja un poco la temperatura, pues justo ahí es en donde la otra bacteria que estaba compitiendo tiene un nicho de oportunidad, y es en donde pudiéramos estar observando esa inestabilidad en el reactor. Y bueno, algunas otras que en realidad nosotros queremos que se estén dando en estas interacciones microbianas, pues son interacciones de mutualismo. Lo que queremos promover es que las bacterias que están produciendo hidrógeno pues tengan interacciones positivas con otras bacterias que están en el mismo reactor.
Entonces, por ejemplo, viendo un poquito más a detalle la red ecológica de la comunidad que se alimenta con bagazo de agave, podemos ver que justamente Clostridium, que es una de los nodos verdes, pues tiene muchas interacciones negativas con otras bacterias. Entonces, lo que estamos ahorita analizando es cómo esas interacciones pueden estar teniendo o no un efecto en el desempeño del reactor. El segundo caso que les quiero platicar, porque ya me puse aquí mi alarma y ya estoy en el tiempo, pues justamente es el de la producción de butanol. El butanol, pues es otro biocombustible que se puede utilizar en vehículos con mejores o características más interesantes que el etanol. Sin embargo, es un compuesto que producen las bacterias, pero que es altamente tóxico para ellas. Y esto, pues, lo podemos medir en función de su coeficiente de partición. Pueden ver aquí el coeficiente de partición del etanol y el del butanol es varios órdenes arriba, y eso hace que tenga un estrés o dé un estrés a las bacterias cuando este se empieza a acumular en el medio de fermentación. Las rutas convencionales de producción de butanol pues incluyen etapas de pretratamiento e hidrólisis que son altamente costosas, pueden llegar a representar hasta el 30%, 40% de los costos de operación de la planta. Nosotros en el grupo, justamente con un trabajo con Arturo, pues demostramos que podemos hacer una propuesta de una biorefinería basadas en comunidades microbianas que reducen de manera dramática los costos de operación. Y esto se debe a que si nosotros trabajamos con una comunidad microbiana, podemos omitir todo el gasto energético que se requiere para mantener un cultivo puro, es decir, esterilización y los materiales de construcción. Estas comunidades microbianas, entonces, estamos apostando porque haya una relación justamente mutualista entre ellas. Vamos a tener la celulosa, que es un polisacárido complejo, y yo estoy esperando que una bacteria A pues hidrolice el sustrato para que la bacteria B pueda utilizar esta glucosa y produzca el butanol. El problema es que las bacterias que llevan a cabo la hidrólisis pues no producen mucho butanol, y las bacterias que producen mucho butanol pues no hidrolizan la celulosa, por eso las necesitamos a las dos. Los trabajos que se habían hecho a los últimos 10 años, 5 años anteriores, pues lo que estaban apostando, de hecho nuestro grupo también tuvo experiencia en eso, pues fue cultivar 2 bacterias que tuvieran estas actividades complementarias. Sin embargo, al tener 2 bacterias, pues no seguíamos dependiendo de esas condiciones de esterilidad. Y es como empezamos entonces a explorar el uso de consorcios microbianos, al inicio haciendo una bioaumentación, lo cual tuvo buenos resultados en algunos casos, obteniendo hasta 12 gramos de butanol, haciendo la bioaumentación con Clostridium benjirinki, un trabajo de Ayala Campos, pero seguíamos todavía teniendo esa dependencia por tener un cultivo puro. Entonces ya el último trabajo que nosotros hicimos pues fue con González Tenorio, un trabajo que estamos ahorita preparando para su publicación, y aquí lo que hicimos fue hacer algo que en la literatura le llaman evolución adaptativa. Agarramos la comunidad microbiana y la sometimos a su adaptación a diferentes concentraciones de butanol, diferentes concentraciones, y al final todas de ellas fueran expuestas a butanol 5 gramos por litro. Y la intención era justamente aquellas bacterias que pudieran detonar algún mecanismo de protección o de adaptación vivirían, y las que no, pues serían desactivadas. Encontramos, de hecho, pues que esta estrategia fue muy efectiva porque, como pueden ver, con este consorcio tolerante a butanol logramos producir 14 gramos por litro, lo cual hasta ahorita es la concentración más alta obtenida con una comunidad microbiana y directamente de celulosa sin ningún pretratamiento. Lo que vimos que, pues efectivamente hubo un cambio en la composición de la comunidad. Nosotros en esta diapositiva pues vemos la composición de la comunidad sin estrés, y pues como ya estábamos acostumbrados a ver, pues veíamos lactobacilos, veíamos enterococcus, prebotella, clostridium. Cuando ya vimos la comunidad microbiana en el nivel bajos de estrés, es decir, a una concentración baja de butanol, pues empezamos a observar algunas otras bacterias, Caprosiproducens, bacteroides, y en el nivel alto de estrés empezamos a observar algunas otras especies que no eran muy comunes en nuestros sistemas,
como pseudomonas. Sin embargo, el análisis simplemente de ver cuáles eran las especies más abundantes no nos estaban dando realmente la información completa. Cuando hicimos ya el análisis de redes, pues encontramos que habían diferentes clústeres o subcomunidades dentro de esta comunidad ya adaptada al butanol, y que cada una de ellas estaba teniendo una acción o una tarea específica dentro del consorcio. Por ejemplo, en esta red que les muestro en la pantalla que dice menor grado de estrés, esta comunidad naranja, que aquí simplemente les estoy mostrando los puntitos, pero recuerden que cada puntito sería un género o una especie que está presente, pues vimos que esta es la que estaba encargada de llevar a cabo la fermentación. Y teníamos aquí varias especies de Clostridium y Capros produces, que es otra bacteria fermentativa, pero aquí además estaba viendo interacciones con varias especies hidrolíticas. Cuando la comunidad fue expuesta a mayores niveles de estrés, empezamos a observar el crecimiento de bacterias que tenían comportamientos, pues sí reportados en literatura, pero que no eran normales en los sistemas de producción de butanol. Algunas de ellas clasificadas o reportadas como formadoras de biopelículas o formadoras de poliéster de tipo PHBs. Y justamente estos mecanismos se han reportado como protección ante el estrés ambiental. No nada más por la presencia de butanol, sino puede ser por altas temperaturas, por bajos niveles de agua. Y cuando estuvimos en el nivel de mayor estrés, encontramos bacterias que poseen genes de resistencia a solventes. Entonces, esto nos estaba diciendo que hay otras maneras en las cuales nosotros podemos aprovechar la diversidad de bacterias para llevarlas hacia el fin que nosotros queremos, que en este caso es producir más butanol. Nosotros en realidad estábamos muy limitados a poner una bacteria hidrolítica con la bacteria que fermenta y pensar que esta única interacción nos iba a dar el resultado que buscábamos. Pero en realidad estamos viendo que requerimos la acción de otras bacterias para que protejan a estas especies contra, en este caso, la acción del solvente, que es altamente tóxico, como les mencioné hace un momento. Voy a dejarle hasta aquí porque ya estoy en tiempo y mejor quiero dar paso a las preguntas. Voy a terminar con esta reflexión. Creo que el gran reto que tenemos en esta área es convertir esta biodiversidad microbiana que apenas nos estamos dando cuenta de que existe y cómo puede estar funcionando en una oportunidad para obtener esos procesos rentables y resilientes que tanto necesitamos en la industria, en particular en el área de biorefinerías, donde necesitamos producir un producto que en el mercado tiene un valor bastante bajo. Entonces tienen que ser procesos bastante económicos. Y bueno, terminar con esta diapositiva con el financiamiento que hemos obtenido para estos proyectos y los colaboradores que están detrás de este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Idania. Muy buena presentación, muy grata. Pues creo que hay mucho por hacer en este campo y es un privilegio poderlo saber directamente de las personas que los investigadores que están trabajando esto directamente hoy por hoy. A todos los asistentes, tenemos 77 personas conectadas. Preguntas que tengan, por favor, me las pueden hacer directamente aquí, poniendo su video y su micrófono, levantando su mano, obviamente, y también las pueden poner directamente en el chat. Yo las iré leyendo. Voy a empezar leyendo lo que hay en el chat. Dice Miguel Ángel de León Cortés, saludos cordiales a todos desde Ciudad de Panamá. Javier Torres, excelente presentación. Si tienen preguntas, las pueden poner en el chat, o si alguien quiere hacer una pregunta directamente, puede hacer también. A ver, aquí Salma Verónica Murgía Fierro quiere hacer una pregunta. Directamente puedes poner tu video y tu micrófono para hacer la pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Doctora, en la primera fase de su presentación que nos explica para la obtención de hidrógeno, ¿hubo alguna comunidad bacteriana de interés que estuviera presente en todos los diversos sustratos que utilizaron?
Doctor Idania, su Sí, lo tenía apagado. Lo interesante es que si tú analizas simplemente los géneros que están en las comunidades, hay muchos de estos géneros que son comunes o son compartidos. Pero lo que estamos encontrando es que las interacciones que están teniendo con las otras especies presentes es en donde son los cambios. Entonces, voy a darte un ejemplo concreto. En todas las comunidades tenemos Clostridium, que sabemos que es la bacteria que produce hidrógeno. Pero en cada comunidad, dependiendo del sustrato en el que estemos alimentando, las interacciones que está teniendo Clostridium con las demás bacterias es diferente. Es ahí donde cada comunidad se empieza a distinguir y por lo tanto los mecanismos con los cuales están trabajando estas comunidades para producir hidrógeno, podemos decir que están difiriendo, son diferentes. Nosotros creíamos simplemente por encontrar a Clostridium siempre en los mismos reactores, creíamos que pues el proceso era el mismo, pero ahorita estamos, digamos, encontrando que no. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, se están enfocando en las interacciones que tienen las comunidades. Y por ejemplo, también mencionaba que la parte del sustrato del bagazo de agave recibió un pretratamiento enzimático. ¿Lo hicieron, o sea, a través de microorganismos que liberaran las enzimas o cómo fue el pretratamiento? ¿O tal cual como enzima ya pura? Sí, el pretratamiento fue con una enzima comercial que se tenía disponible acá en México, porque las que están a nivel internacional no las tenemos disponibles en México. Entonces se hizo primero, de hecho es un trabajo que hizo IPC, se hizo primero un análisis de cuáles son las enzimas presentes, cuáles tenían mayor acción sobre el bagazo de agave, y entonces se obtuvo, digamos, este cóctel, más bien estos azúcares después de ese pretratamiento enzimático. De acuerdo, ok. Y por ejemplo, ahí se podría reducir los costos de pretratamiento si utilizáramos microorganismos para la liberación de enzimas o no. Pues mira, justamente de las baterías que yo les mostré, hay uno donde el sustrato se utiliza directamente sin ningún pretratamiento, que es la comunidad que produce hidrógeno directamente con el residuo lignocelulósico. Ahí el punto es, tenemos los dos mundos. En el bagazo de agave pretratado con las enzimas tienes una productividad de 4, pero el consorcio es bastante sensible a cambios y presentan estos problemas de inestabilidad. Y luego tenemos el otro mundo donde podemos usar el residuo directamente, la comunidad se encarga de producir las enzimas, de hacer la sacarificación y de fermentar, pero ahí la productividad está en 1.2, si te fijas, 3-4 veces abajo. Pero hemos visto que esta comunidad es mucho más robusta y más estable que la otra. Entonces, de hecho, si tú me preguntas cuál es mejor, yo te voy a decir, no sabemos ahorita, ¿sí? Mientras una es muy productiva, es muy inestable. Y la otra es más estable, pero es menos productiva. Entonces, pues, digamos que cada grupo está trabajando, uno pues para mejorar su estabilidad y el otro para mejorar su productividad. Y no sabemos ahorita cuál pudiera resultar mejor a una escala industrial. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. De nada. Muy bien, voy a leer unas del chat y luego seguimos con Davis. Dice Carmen González Martínez, dice, interesante su presentación, saludos desde Alvarado, Veracruz, está presente. Pregunta Javier Torres si el proceso es de flujo continuo. Voy a seguir leyendo, doctora, ahorita al final le doy la palabra. Sí, de hecho, Marina. No sé si Javier Torres se refiere al reactor, o sea, los reactores de producción de hidrógeno. Todos los que yo les presenté ahorita son reactores en continuo. Diferentes configuraciones, pero todos son reactores en continuo. Ok, Marina Suárez dice, ¿en dónde podemos consultar la grabación de la charla? La van a poder consultar directamente en el canal de YouTube del Cinvestav o en la página de Facebook y Twitter del Laboratorio de Futuros en Bioenergía, igual que del Cinvestav Guadalajara, y las vamos a estar poniendo. Dice Julio Sacramento, se ha calculado un valor meta de la concentración o tasa de producción mínima de hidrógeno para que los procesos sean viables para su producción industrial, y qué tan lejos estamos de ese valor con nuestros mejores procesos microbianos. Sí, justamente les comentaba en la presentación que la meta que se tiene es de 10 litros de hidrógeno por litro día.
Y los mejores datos que hemos obtenido, no yo, digamos el grupo en general, de hecho es un grupo del IPCID, están entre 4 y 6. El problema es que el reactor no es estable en el tiempo. Es ahí donde todo el mundo estamos atorados, ¿no? O sea, no hemos llegado todavía a la meta y el reactor en sus mejores condiciones de productividad no es una productividad estable. Ok. Davis, por favor, si quieres hacer tu pregunta, abriendo tu micrófono y si gustas tu video también, por favor. Davis, ¿tienes la mano levantada? Bueno, mientras tanto, sigo con las preguntas que están en el chat. Dice Jesús Calzada, dice, una vez que se produce el hidrógeno, ¿cómo lo almacena? Ya que muchas veces se dice que es muy difícil de almacenar. Sí, la verdad es que ahorita los sistemas que hemos estado trabajando solamente son hasta la etapa de producción. Entonces, la etapa de almacenamiento, bien que mal, está, digamos, en otra área diferente a la biotecnológica y no es el área en el cual yo me encuentro. Entonces, no lo almacenamos nosotros, esa es la respuesta en concreto. Ok, entonces Héctor Ruiz dice, excelente presentación, Idania. Stephanie Martínez dice, buenas tardes, una pregunta sobre la evolución adaptativa. ¿Realizaron varias pruebas para determinar el tiempo adecuado de la evolución? Muy buena pregunta, Stephanie. A pesar de que me fui súper rápido en esa parte, es una parte bien interesante que encontramos. Fue el último recurso que vimos porque no teníamos nada de butanol, nada decente. Entonces nos fuimos a esta área tratando de que hubiera, de hecho el objetivo de la evolución adaptativa es que haya mutaciones en los microorganismos que nos lleven a tolerar el butanol. Como era algo que no habíamos explorado con comunidades para producir de butanol, nos fuimos muy precavidos. Por eso en la experimentación que les mostré, tuvimos 4 tratamientos en donde cada comunidad o cada tratamiento fue expuesto a diferentes concentraciones de butanol. De hecho, desde 0.25 gramos, que es casi nada, a 1 gramo, y de ahí fuimos incrementando durante 7 fermentaciones. Lo que estuvimos haciendo es monitoreando el metabolismo de las bacterias para ver en qué punto teníamos esa producción de butanol. Pues, para no hacerte el cuento largo, fueron 2 meses y no veíamos producción. Total que retiramos el butanol, que era el agente estresor, y nos dimos cuenta que las comunidades en ese tiempo ya habían desarrollado la habilidad de producirlo, ¿no? Entonces, nuestra estrategia fue esa, utilizar diferentes concentraciones de butanol, por si una de ellas fallaba, teníamos la otra. Lo que sí encontramos fue que a la concentración más alta del estrés es en donde la comunidad logró producir más butanol. Y esa cantidad de estrés fueron 5 gramos. Ahora yo haciendo una revisión más profundidad, he visto que cultivos puros han llegado a agregar hasta 10 o 20 gramos de butanol. Entonces quiere decir que hasta me quedé corta, ¿no? Ok, ahora el doctor Juan Alejandro Menchaca, por favor, si puede hacer su pregunta directamente. Doctor Juan Alejandro Menchaca, ¿puede abrir su micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Antes que nada, muchas gracias por su presentación. Bastante interesante, mostró una información bastante útil y como bien mencionó dentro de su presentación, pues bueno, muchos somos ingenieros, no somos biólogos o bioquímicos. Y precisamente por esta parte va mi pregunta. Si podría recomendarme alguna referencia que mostrara una ventana bastante palpable de la forma de hacer un análisis del consorcio bacteriano que podamos tener en nuestros bioreactores. Precisamente por el problema que mencionabas de que tenemos bioreactores que están funcionando de una manera excelente y de repente no sabemos qué sucede y de un día para otro disminuyen más de un 50% su funcionamiento. Y al igual que una metodología que nos permite hacer el análisis de los residuos o los efluentes
para determinar, por ejemplo, otros compuestos que tengan un valor, como los que mencionó de ahí de ácidos grasos o algunos otros compuestos como etanol, butanol. Sí, sí, fíjate que eso que mencionas es algo que yo creo que ha trazado el avance en esta área de hidrógeno, yo me atrevo a decir que por 10 años. Al ser ingenieros, estábamos bien concentrados en la parte de los fierros, dice allí Arturo, en mover al reactor, que aquí y allá, y sabíamos que los microorganismos eran importantes, sí, ¿verdad? Pues son los que hacen la actividad, pero no estábamos teniendo las herramientas adecuadas para analizarlo. Entonces, en realidad en el caminar es que nos hemos dado cuenta, y bueno, también porque ha habido avances en otras áreas de análisis de estas comunidades, mucho por el microbioma humano, ¿no? Creo que eso nos ha ayudado mucho. Entonces, es ahora que empezamos a aplicar otras herramientas que vamos abriendo un mundo, ¿no? Y decir, pues mira, nos faltaba esto. Entonces, te voy a poner aquí en el chat el título del documento. De hecho, si quieren les comparto el PDF. Y para ver qué otros productos pueden estar teniendo, es algo que tenemos que el saber qué microorganismos estás teniendo ahí, puedes inferir qué otros metabolitos puedes estar produciendo, ¿no? Por ahí pudiera ir. Porque ahí más bien ya son las técnicas analíticas que tienes que implementar para saber qué es lo que estás teniendo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. No, de nada. Ahorita les comparto el documento. Davis Johan también tiene una pregunta. Igual si quieres abrir tu micrófono y tu video, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Colombia, Valledupar. Doctora, excelente presentación, me gustó mucho, la felicito por su trabajo. Mi pregunta va orientada hacia el uso de agentes biocidas en el control de procesos. Sabemos que, por ejemplo, en la producción de etanol, carburante, se usan agentes biocidas para el control de comunidades como, por ejemplo, bacterias ácido lácticas, bacterias ácido acéticas, que afectan al proceso de producción de etanol. Quisiera saber si desde su grupo de investigación o en general se han probado el uso de estos agentes para, digamos, como que eliminar esas interacciones negativas, ¿sí? Y poder, digamos, propiciar el crecimiento de las bacterias que convienen y que producen efectivamente hidrógeno. Entonces, quisiera saber, siendo así, me podría indicar qué tipo de agentes ha podido usar. No hemos llegado, sí, gracias David, gracias por tus comentarios. No hemos llegado a ese nivel de utilizar algún agente para limitar el crecimiento de bacterias que en principio creíamos no deseadas. Ojo, creíamos. Porque no teníamos tampoco la certeza de que eran estas bacterias que nos estaban dañando el sistema. De hecho, te voy a dar un ejemplo que ahorita está cambiando todo lo que creíamos sobre la parte de hidrógeno. Tradicionalmente las rutas de producción de hidrógeno creíamos que eran a partir de azúcares, glucosa, por ejemplo, ¿no? Y de hecho hay las dos rutas clásicas, ¿no? Producción de hidrógeno vía acetato y vía butirato. Y en realidad cuando empezamos, y eso fue una constante, de hecho desde mi doctorado yo encontré lactobacilos en los reactores. Mis reactores yo los alimentaba con residuos orgánicos y papel. Desde entonces, ya se imaginarán cuánto tiempo, ya veíamos que estaban lactobacilos ahí. Y entonces hay un montón de literatura y todavía está el debate si esta interacción entre Clostridium y lactobacilos era antagónica. Creíamos que sí, casi la mayoría de colegas creía que sí, pero últimamente estamos viendo que no, porque hay otra ruta de producción de hidrógeno que no es a base de los azúcares, sino más bien a partir de los ácidos, que de hecho produce lactobacilos. Entonces, el hecho de usar biocidas, yo no lo recomendaría definitivamente por varias cuestiones. Una, porque vas a estar generando un digestato que después tienes que disponer. Y entonces a lo mejor algo que tal vez podías pensar que puede utilizarse como biofertilizante, si tú le agregas algo tal vez pierda esa propiedad. Y otra, porque el hecho de que tú elimines una bacteria no quita que no vaya a venir otra y ocupe su lugar. Entonces siempre es mejor entender estas interacciones. De hecho, la última meta es este modelo que yo les decía. Si ya tenemos construida la red de microorganismos que están ahí presentes, ahora lo que sigue es hacer un modelamiento de qué pasa si yo quito ahora esta bacteria.
y ver cómo se mueva la red, porque eso siempre va a pasar. Imagínate tú en un grupo de amigos, son 5 amigos, y uno les cae mal y lo sacan del grupo. Probablemente llegue otro y ocupe su lugar, ¿no? Porque a lo mejor era el que pagaba las cervezas. Entonces, imagínate las comunidades así, ¿no? Que nosotros eliminemos una, no va a eliminar la interacción negativa. Entonces, tenemos que saber cómo controlarla con otras maneras que no nos afecte la calidad del producto, de hecho, ¿no? Bueno, les voy a compartir el documento que les dije aquí en el chat. Mientras sigo leyendo las del chat y luego hay una pregunta del doctor Rodrigo Patiño. Deme un momento, doctor Rodrigo Patiño, déjeme leer las del chat y continúo con usted. Dice Jesús Calzada, ¿cómo se conservan estos consorcios obtenidos para poder ser nuevamente utilizados, ya que al inicio deben de ser diferentes cantidad y composición y al final estos consorcios deben ser diferentes al inicial? Pues mira, lo que hemos visto, que si el sustrato no cambia, realmente la composición de la comunidad tampoco va a cambiar. Entonces, una vez que tú ya tienes este consorcio, pues la manera de conservarlo, pues sería con las técnicas tradicionales de microbiología. Agarras tu muestra, la pones con glicerol, la puedes congelar a -80 y la puedes conservar por mucho tiempo, ¿no? Creo que nadie lo hace, en realidad. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es más bien, tenemos un rector y viene otro estudiante y hereda el microorganismo. Creo que sí valdría la pena que empecemos a conservar este consorcio en el punto donde tenemos una buena productividad, pues una para su estudio y para otros, o sea, para su estudio molecular me refiero, pero para que otros estudiantes sigan trabajándolo, ¿no? Pero la manera de hacerlo, pues sería como se hace con los cultivos puros, ¿no? En glicerol o con otros medios criogénicos y congelándolos. Okay. Harold Vermont dice, cada comunidad fue aislada de diferentes residuos para la producción de hidrógeno, etanol y butanol, ¿o se utilizó la misma comunidad microbiana? No, son diferentes. De hecho, cada una de esas comunidades, casi te digo que proviene de la comunidad nativa del sustrato. Y se fue seleccionando conforme se fue operando el reactor. Eso es lo interesante, porque fíjense, vienen de diferentes residuos, operan el reactor, todos producen hidrógeno y al final sí encontramos las mismas especies a nivel de género. Lo que cambia es cómo están interactuando entre ellas, ¿no? Al interior. Oscar Vázquez dice, muy interesante la presentación. Una duda u opinión, considerando la tendencia de que la generación de energía tiende a procesos neutros o cero emisiones de CO2, en el caso de los bioalcoholes, ¿qué futuro se espera en su producción? ¿Hacia dónde va dirigida su aplicación? Pues no sé si te refieres a si estos sistemas también deben de ser cero emisiones. No lo son. De hecho, la última parte de mi presentación, que ya no di por el tiempo, había una filmina que decía, estas biorefinerías son una chimenea, literal, ¿no? Pero esa es la última frontera. Justamente en eso ahorita nos encontramos. La última parte de la presentación es... Estamos trabajando para ese CO2 que se está emitiendo, de hecho, en la biorefinería, poder capturarlo con otro tipo de comunidades y poder producir, de hecho, más butanol. Y ahí hay una gran oportunidad, porque el rendimiento que ahorita estamos teniendo en la biorefinería para producir butanol no pasa del 10% del sustrato. Imagínense, del 100% que entra del sustrato a la biorefinería, solo el 10% se está convirtiendo en butanol. Pero si podemos utilizar parte del CO2 que se está emitiendo, pudiéramos duplicar ese butanol. Entonces ahí hay una gran oportunidad para incrementar la rentabilidad de la planta y para reducir las emisiones. Ok, dice David Johan, dice muchas gracias doctora por su respuesta. Julio Sacramento, muchas gracias y Dani, excelente presentación. Y me faltó Salma Verónica Murguía. Dice, ¿cuáles serían actualmente las líneas de investigación importantes, innovadoras en tema de biorefinerías y producción de biocombustibles? Creo que está justamente que le estoy hablando de CO2. Ahorita hay una urgencia a nivel internacional de tener sistemas que capturen este CO2. Ahora, no está dado por hecho las biorefinerías. O sea, en nuestro país, qué decir, estamos en pañales. Entonces, necesitamos tener estas biorefinerías trabajando
y en el Inter, pues trabajar para reducir su impacto en la cuestión de CO2 y en agua. Es algo bien importante. O sea, también consumen agua que da miedo. Y nosotros a veces cuando nos preguntan, pues decimos, ay, bueno, es que hay recirculación, podemos usar agua residual, pero en la práctica en realidad no estamos haciendo eso. Entonces tenemos que estudiar cuál sería el impacto de recircular el agua o de usar agua residual. Entonces creo que en este punto tenemos que trabajar en este consumo de agua, en las emisiones de CO2, y bien que mal, en la cuestión energética y productividad, pues ya se está trabajando, ¿no? Es el primero que se trabaja. Ok, el doctor Rodrigo Patiño, por favor, y después JF Per, pero por favor, doctor Patiño. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Irania, por la presentación. Muy interesante y muy importante el trabajo que están haciendo. Pues me parece que justo trabajar con estas comunidades microbianas, pues es pues una respuesta a buscar alternativas a pues el clásico trabajo de aislar organismos o enzimas específicas, ¿no? Que van dando un mejor control de los procesos, pero pues igual pues requieren gastos de materia prima, de energía, pues de otras cosas que al final las vuelven insostenibles. Entonces, pues qué mejor que copiar un poco más de cerca los procesos que suceden en la naturaleza. Y me llamó la atención justamente esta importancia que señalas del trabajo interdisciplinario, ¿no? Que no es solamente un enfoque de ingenieros, porque al final no va a resolver, sino pues qué importante es la presencia de otros especialistas pues en diferentes áreas que contribuyan a enriquecer, digamos, las perspectivas y buscar soluciones pues mucho más completas. En ese sentido, hay una lámina que mostraste sobre un trabajo que hicieron comparando producción de hidrógeno, por ejemplo, con diferentes métodos biológicos y con los métodos clásicos a partir de combustibles fósiles. y me llamó la atención que estaba esta parte ambiental y la parte económica, y bueno, finalmente qué importante es darle ese peso a la parte ambiental, que no solamente que tenga que ser redituable, ¿no? A nivel económico, sino a nivel ambiental. Lo que me parece es que igual faltaría esta parte social, ¿no? Para hacer un análisis más sostenible y que tiene que ver justo con esto que mencionabas al final, por ejemplo, si se va a necesitar agua, si va a estar colocada en un espacio donde se va a afectar o se va a contaminar de cierta manera o a requerir un recurso que está asociado con las comunidades aledañas, pues eso también es muy importante de considerar. Y bueno, pues eso me parece que también debería ser una forma, digamos, una búsqueda constante, ¿no? Dentro de este trabajo de biorefinerías, cómo pues analizar el contexto socioambiental alrededor, digamos, del emplazamiento de este nuevo tipo de procesos. Sería todo, Sí. Muchas gracias. Sí, Rodrigo, fíjate que gracias por el comentario, tienes toda la razón. La cuestión es que faltan manos, falta tiempo, falta vida. Un proyecto que estábamos trabajando, la intención justamente, no hay refinerías en México, pero sí teníamos la intención de al menos ver la parte social en la cuestión agrícola y ver cómo podía estar impactando en los indicadores en la planta. Entonces, es un trabajo que traemos ahí en el tintero y pues lo que necesitamos es manos y cabeza y recursos, ¿no? También un poco de recurso. Pero sí, Rodrigo, yo creo que si esto se detona, pues lo que se quiere es que haya más participación, ¿no? De la gente que le interese esta parte. Gracias, JF Per.
parece que dice que no puede activar micrófono, entonces si quieres escribir tu pregunta directamente en el chat y la estaremos leyendo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, yo le quiero hacer una pregunta, doctora, si me lo permite. Sí, claro. Quisiera preguntar en su perspectiva, cuando tenemos un consorcio no microbiano, pues obviamente todos los diferentes microorganismos tienen diferentes metabolismos y por lo tanto generan diferentes metabolitos, ¿no? Nosotros estamos buscando uno de interés, que en este caso sería, por ejemplo, el butanol. Sin embargo, también van a producir otro tipo de productos, ¿no? O subproductos. ¿No cree que tal vez en el afán, por ejemplo, de poner un consorcio microbiano que tal vez puede ser más estable o generarte mejores interacciones, al final el producto, ¿no? Será no solamente un producto puro, ¿no? Sino una serie de productos en el cual tal vez uno sea mayor que otro, ¿no? El proceso tal vez después de refinar, ¿no? Esos productos, ¿qué tanto cree que afecte, ¿no? Directamente a la parte de la sustentabilidad de una biorefinería, ¿no? Porque habría que separar, habría que purificar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto cree que afecte y qué tanto cree que compense eso el uso de los consorcios microbianos? Sí, fíjate, de por sí la fermentación nave no nos daba un producto puro, siempre venía acompañado de acetona y etanol. Entonces sí, la parte de purificación del butanol siempre fue más retadora que la del etanol. Que además también, digo, sí había un producto principal, pero venía con trazas y otras cosas. Ahorita que estamos usando estas comunidades, nos estamos dando cuenta que además del butanol, viene ácido caproico o caproato. Entonces ahí, pues eso, como bien mencionas, nos estaría dando nuevos retos para la separación. Pero creo que ahí hay una oportunidad. De hecho, hay un trabajo que recién se publicó esta semana que justamente ya está explorando otras maneras de poder incrementar la concentración de los productos y que eso eventualmente pudiera tener un efecto positivo en la purificación. Entonces, sí, eso es un hecho. Cuando tenemos esta comunidad, sobre todo esto que la verdad yo estoy muy satisfecha con el resultado, porque tal vez no vaya a ser el consorcio que llegue a escalarse, pero sí nos está dando ideas de otras maneras que deberíamos estar considerando en estos cultivos microbianos para producir solventes, en este caso butanol o etanol, o en otras áreas. Y en el camino estamos viendo que se están produciendo otros productos que a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Olvídate del butanol porque está muy mal su valor de venta, mejor vámonos con este otro. Y a lo mejor este otro es el que nos está dando la cuestión económica para que el butanol sea una realidad, ¿no? Entonces hay varias cosas y digamos, ahorita todavía estamos transitando el camino. Entonces, lo que ahorita te digo puede ser que en un año encontremos otra cosa, ¿no? Pero sí, los productos son diferentes y entonces los procesos de purificación van a cambiar, pero pues ahí está el reto, ¿no? Y muchas gracias. JFPR dice, ¿han pensado en un proceso complementario para la transformación de CO2 a butanol? Sí, de hecho es lo que yo no les pude presentar. Tenemos ya ahorita un pequeño avance y produjimos una gota de butanol con el CO2. Entonces ahorita lo que necesitamos es intensificar el proceso. Pero yo lo veo bastante optimista. Cuando recién empezamos con esta parte de butanol con las comunidades, producíamos menos de 1 gramo y ahorita llegamos a producir ya más de 10. Entonces con el CO2 estamos en el mismo punto, estamos aprendiendo. Entonces yo soy bastante optimista y tal vez no sea yo, tal vez sea alguna de las personas que ahorita está colaborando conmigo que logre obtener ya concentraciones de butanol o otros productos interesantes a partir del CO2. Y de hecho así va a ser, porque es la tendencia internacional. Ustedes vean, hay un montón de artículos que ya están haciendo esto, con diferentes mezclas gaseosas, claro está. Muy bien. Dani Carrillo Nieves pregunta, ¿ha considerado evaluar la mezcla de sustratos sólidos más líquidos en la composición microbiana y viéndolo como una alternativa para disminuir el consumo de agua con el aprovechamiento de los líquidos residuales como las vinazas? No, los procesos que ahorita les he mostrado que se han trabajado a nivel laboratorio se han sido con
los sustratos como se los mencioné de manera separada. Yo no me aventuraría a hacer mezclas tal vez de un residuo agrícola con vinazas porque ya sería demasiado, pero sí creo que es importante considerar el agua residual tratada en los procesos para reducir ese consumo de agua potable. Y eso no lo hemos hecho. Y, por tanto, no sabemos qué posible efecto pueda tener en la composición microbiana. No lo sabemos. Y tenemos que explorarlo. Muy bien. Juan Enrique Ruiz tiene levantada la mano. Si quieres abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicitaciones, doctora Idania, por su presentación. Me parece súper interesante la parte que conjunta, ¿no?, los microorganismos, el estudio de los microorganismos en la parte de las biorefinerías y los diferentes biocombustibles, y ligarlo también con la parte económica. Y mencionó por ahí una parte de los pretratamientos. Y yo le quería hacer la pregunta si ha evaluado, por ejemplo, alguna estimulación de los microorganismos, ¿no? No como pretratamiento, sino como adición, ¿no? Adición de algunos metales, por ejemplo, que pudieran favorecer las comunidades microbianas, ¿no? Y poder incrementar los rendimientos de los biocombustibles. Sí, no es algo que he hecho yo directamente. En el proyecto que estuve en el clúster de gaseosos, que era más bien hacia biogás e hidrógeno, sí algunos colegas estuvieron utilizando trazas de metales para estimulación. Sobre todo porque estos metales son bien importantes en la síntesis de enzimas que están directamente relacionadas con la producción de hidrógeno. No lo hemos hecho, pudiera explorarse. Lo que hemos hecho es a nivel de formulación del medio de cultivo. Y si, de hecho, ¿sabes? Ahorita que les estoy haciendo catarsis, hicimos un experimento con una estudiante y para residuos lignocelulósicos vimos que no era necesario porque el residuo ya trae un contenido de metales bastante importante. De hecho, por ahí tenemos un trabajo publicado donde viene el contenido de metales y para la cuestión microbiana no sería necesario para ese residuo. Habría que ver para los otros, ¿no? Sí, claro, cambia mucho, ¿no? Con respecto al tipo de sustrato, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente. Sí. Y la otra pregunta es, me sacó por ahí unas gráficas, ¿no? De la cuestión de cómo la biorefinería sí se pudiera hacer económicamente viable si se toma en cuenta algunos factores ambientales. No sé si pudiera comentar qué factores tomaron en cuenta o evidentemente impacta en el costo, ¿no? No sé si es por el tratamiento de los residuos. Le puedo poner aquí el trabajo, de que es un trabajo del doctor Arturo en el que participé, pero se consideraron diferentes indicadores ambientales, económicos, y después se hace una monetización, ¿no? Para poderlos comparar todos, digamos, ponerlos todos en el mismo nivel, ¿sí? Entonces, me gustaría compartirte el trabajo para que lo puedas revisar a detalle. Ahí lo que te puedo decir es que sí se hicieron algunas suposiciones en cuanto al proceso biológico de producción de hidrógeno y tal vez sí considerando esas productividades que tal vez apenas estamos arañando, ¿no? Pero lo importante del paper era mostrar que poniendo todo en la misma medida, estas refinerías sí son una mejor opción que lo que ahorita estamos usando. Excelente, muchas gracias. De nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. No podríamos seguirnos aquí más rato, pero parece que es todo. El doctor Arturo está mostrando el reconocimiento directamente del CINVESTAP a la participación de la doctora Idania. Y pues, doctora Idania, muchísimas gracias realmente por su presentación. El siguiente seminario será el siguiente, déjenme ver, el 29 de julio a las 12 horas y voy a mostrarles aquí en la pantalla el siguiente flyer para nuestro siguiente seminario. ¿Ya pueden ver la pantalla? Y ya la vemos. Ok, en esta ocasión, el siguiente seminario nos estará acompañando Nirav Kosamia de la Universidad de Lakehead en Canadá. Él viene de la India y es maestro en tecnología. Su presentación se llama
recent trends in biorefining and bioprocessing from the techno-economic analysis, life cycle assessment, and scale-up perspective. Esta siguiente seminario va a estar dado en inglés, ya que el ponente pues no habla español, solamente es de la India e inglés, por lo tanto estará versada en inglés, y pues los invitamos a que nos acompañen también. Estaremos dando toda esta información directamente, como ya saben, en la página de Facebook del Laboratorio de Futuros en Bioenergía, igual que en el Twitter y en las páginas del Cinvestav Guadalajara, para que puedan compartirla y para que se las puedan hacer llegar a todas aquellas personas que crean que les puede servir estos seminarios. No me queda más que agradecerle otra vez a la doctora Idania. Doctora Idania, muchísimas gracias. Y todos los demás, espero que les haya servido. La grabación de este seminario estará, como ya les dije, también en el canal de YouTube del Cinvestav Guadalajara y en las páginas de redes sociales del Laboratorio de Futuros en Bioenergía. Pues muchísimas gracias a todos, y la verdad, un gusto poder compartir con ustedes este tema tan importante como son la bioenergía y las biorefinerías para el futuro de México. Muchas gracias, doctora, y un saludo a todos nuestros espectadores. Gracias a todos, gracias Arturo. Muchas gracias, Dania. De nuevo, muchas gracias por... Gracias, doctora. Compartir tan generosamente tu conocimiento. Y para finalizar, me gustaría agradecerle a Rogelio Muñoz, que estuvo en los controles de esta transmisión. Hasta luego y nos vemos en la próxima.